que también hay un chat para que sea una especie de ida y vuelta respecto a las temáticas que abordamos en estos programas. Estamos en Motín en el Aula y esta vez trataremos sobre lo que es el proyecto Tuning. Tenemos como invitado a Martín, del compañero de la Comisión Antimercantilización de Filosofía. Tenemos a Pato que nos va a explicar sobre el proyecto Tuning, y después tenemos a Omar de Venezuela que nos va a explicar un poco el proyecto aplicado acá en América Latina. Claro, la idea es cómo vamos a tratar la temática de una manera general, el proyecto Tuning, el proceso de Bolonia que se dio en Europa, y cómo hoy día el proyecto Tuning se ve aplicado en los planes de estudio y constantemente lo vemos en la educación. Claro, y después buscaríamos una alternativa hacia lo que propone el proyecto Tuning, una alternativa de educación popular. Exactamente. Claro, nosotros vemos que este proyecto que pretende la mercantilización y nos ve como mano de obra barata para el capitalismo, en el fondo, cómo generamos estudiantes para que vayan a trabajar a las empresas y que no sean cuestionadores de una realidad. Y bueno, en ese sentido la educación popular es bastante interesante y nos viene bien para una alternativa a este proyecto mercantilizador. ¿Les parece que vayamos a un video que un poco trabaja lo que es la temática del proyecto Tuning? Vamos a un video. Y de ahí seguimos en piso tratando esta temática. Cuando hablamos de educación, pensamos en un proceso que va más allá de lo académico. Aprendemos a leer el mundo antes de ser normalizados en las escuelas. Nacemos en un mundo objetivo, que nos pone en una realidad que nos forja como sujetos funcionales a un modo de producción. Somos mano de obra para la industria. Aquel mundo objetivo está pensado por unos, los que detentan el poder. Generan leyes y condiciones favorables para sus objetivos. En Europa se pensó en el proceso de Bolonia, modelo educativo homogeneizador de la educación, para ser mano de obra en cualquier parte del mundo. El eje en el que se ha movido la experiencia mexicana, cuando incluso la experiencia del Tuning en América Latina. Este proceso metodológicamente se denomina Tuning, que quiere decir afinar las estructuras educativas, es la interpretación. Y entonces se han visto la movilidad como, bueno, nosotros ya estamos en el espacio común, como también se la denomina, porque tenemos movilidad, pero el objetivo de la movilidad era primero mover a los alumnos para generarles una experiencia que les permitiera después tener movilidad laboral. O sea, el objetivo era integrar Europa en el contexto de un mercado laboral. Ese es el objetivo de este movimiento. Entonces, la movilidad se puede lograr solo si se tienen los requisitos de arriba, se tiene un sistema de 2 ciclos, si se tiene una educación por competencias, que eso implica en los niveles, si se tiene una estimación de un crédito de esa manera, y entonces sí podemos mover a la gente. Ellos empezaron moviendo a la gente a través de los programas como Erasmus, y vieron, ahí fue cuando chocaron con la realidad y encontraron pues que no era posible, porque cada quien tiene un sistema diferente de créditos, un tema diferente de tiempo, duración de los estudios, y porque incluso tenían concepciones distintas de lo que entendían por un programa educativo. Y aquí se voltea el paradigma. Los alumnos saben, y está basado en el constructivismo, los alumnos son vasos a medio llenar. Traen referentes del mundo, pueden construir el conocimiento. Es más, las competencias no se enseñan. Yo no puedo enseñarles ninguna competencia. Yo puedo generar experiencia de aprendizaje para que ustedes se apropien de la competencia y la construyan con base a sus referentes del mundo, los que traigan y de donde provienen, de su background, ¿verdad? Entonces eso nos lleva al diseño. Tenemos planes de estudio que se hacen con estos 4 ejes del famoso proyecto Tuning, que ha asumido toda Europa. No ha sido un proceso homogéneo. Algunas universidades se subieron, la Universidad de Göttingen en Alemania y la Universidad de Deusto en España son las líderes, y en América Latina fue la Universidad de Chile para iniciar este proceso, y estaba basada en revisar las titulaciones, en educar por competencias, que ustedes sepan qué competencias van a saber hacer cuando egresen, en un sistema de créditos y en parámetros de calidad, para que estos 4 elementos nos condujeran a la movilidad. Bueno, ¿qué significa la revisión de titulaciones? Revisarla de manera que en lugar de ofrecer un programa de 5 años, que el muchacho a veces la termina en 6,
realmente y efectivamente terminen los tiempos puntuales. En un sistema de grado que puede ser de 3 años o de 4 años, y en un posgrado que puede ser de 2 años o de 1, depende del programa de licenciatura, y por lo tanto implicaría una profunda reforma a los programas de estudios basados en la flexibilidad, flexibles con la menor lineamiento entre las materias, o sea, no pueden depender una materia de otra, lo menos posible eso, cruzarla con la transversalidad, con la multidisciplinariedad, y dar respuesta pues a esta nueva sociedad. Eso significaría que, por ejemplo, un ejemplo de malla curricular sería esto, ¿verdad? Un grado que sea una licenciatura que está atravesada por competencias genéricas y por competencias específicas, y que esos dos tipos de competencias genéricas y específicas le dan el título. No debemos de percibir la educación como una pirámide, como está ahorita, donde la base están todos los que tienen educación básica, luego todos los que hicieron más o menos bachillerato, y a medida que sube por la pirámide se hace más angosta hasta que los que tienen doctorado son unos cuantos. La educación en el futuro está concebida como una manzana. En la base, cuando cortamos con un cuchillo, están los que nada más tienen educación básica. El gran cuerpo de la manzana van a ser todos los que tengan un grado. O sea, nivel de licenciatura. Y luego hay que empujar entonces al máster, y en la parte de arriba de la manzana están los que tienen doctorado, son las élites, ¿no? Entonces, en esta sociedad del futuro, la gente va a necesitar más educación para poder hacer estos mercados. Interesante el material audiovisual que veíamos respecto a cómo se maneja lo que es el proyecto Tuning, en especial lo que decía Ruth Vargas, que bueno, ella a mi parecer defiende bastante el proyecto, pero nos sirve un poco para que nos contextualizar, explique, claro, lo que significa. Yo quería partir con Pato, un poco que nos contara la situación en la que está viviendo Latinoamérica y cómo ve el tema a la larga, cómo incide el proyecto Tuning acá. A ver, lo primero que tenemos que ver es que hay una idea muy en el sentido común, que tiene que ver de que las cosas se ven desde las particularidades de donde uno está. En realidad, para poder entender las cosas hay que verlo de lo general a lo particular, porque tiene que ver un poco con cómo se nos presenta la realidad. La realidad se nos presenta en forma no homogénea, sino heterogénea, difusa, y lo que tenemos que tratar de hacer un poco, si nosotros queremos aplicar un conocimiento y construir conocimiento científico y conocimiento en algún momento también crítico, es tratar de ordenar esa realidad caótica que se nos presenta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces si nosotros vemos la particularidad de un determinado país, no vemos todo el cuadro, en este caso latinoamericano. Y voy a tratar de partir con Latinoamérica. Desde la década de los 90, fines de los 80, principios de los 90, lo que se da en América Latina, producto no solamente de América Latina, sino producto en el mundo, es la caída de los socialismos, de los mal llamados socialismos reales. Bueno, a partir de eso, lo que se da en América Latina es la instauración de ciertos cambios dentro del sistema capitalista, en lo que podríamos llamar cambio en la instalación del modelo neoliberal, lo que podríamos también denominar una contrarrevolución neoliberal. Contrarrevolución, por un lado, no porque en América Latina han existido grandes procesos revolucionarios. Quizá podemos, no sé, hablar un poco de la revolución sandinista, del periodo de la Unidad Popular en Chile, etcétera, etcétera, pero más allá de reivindicar como revolucionario o no estos procesos, lo de contrarrevolución tiene que ver de que, queramos o no, en América Latina se dan un proceso de avance de las luchas sociales y una serie de conquistas sociales, tanto en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, en los distintos países de América Latina. Y una de esas conquistas es tener educación pública y gratuita. Igual pasa de totalmente distinto, o sea, hay particularidades también de esos procesos. Acá en los 90, en Chile está pasando ahora. Exactamente. Ahora, el tener esta educación pública, gratuita, tener cierto acceso a la salud, a la vivienda, tiene que ver con una lógica que tiene que ver más mundial, que en el estado anterior del capitalismo teníamos
un estado de bienestar social por un lado, una democracia representativa parlamentaria, y por el otro lado también teníamos ciertos consensos en lo que tiene que ver con la organización política y económica, con una economía sustituidora de importación, que es lo que los países buscaban en industrializar. Fines de los 80, incluso fines de los 70, se viene Friedman con toda esta idea neoliberal, y cuando hablamos de contrarrevolución tiene que ver con esto. O sea, ¿por qué? Porque todas estas demandas, estas necesidades básicas de la sociedad, de los seres humanos, lo que empiezan a hacerse es a privatizar, de distintas formas. En algunos países mucho más acelerados, en otros mucho más lentos, y dependiendo de los procesos políticos, sociales e incluso culturales que se tienen en cada uno de los países latinoamericanos. Neoliberal, porque en el fondo no es que haya cambiado el capitalismo radicalmente en su conjunto, pero sí hay cambios en lo que son los procesos de acumulación de capital, ¿ya?, en la estructura de las distintas clases sociales. Por ejemplo, en el caso de Chile hay una movilización de lo que tiene que ver del campesinado hacia la ciudad desde la década de los 60, pero ya no a trabajar en, no sé, en la construcción, por ejemplo, sino en sector servicio, por poner un ejemplo. Pero ahí se ve la tercerización también del campesino. Claro. Por el otro lado, también tenemos procesos que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la construcción de organizaciones sociales. Este estado más paternalista o más clientelar, en el caso de Chile, cambia, y lo que se da es un estado de que se desliga totalmente de satisfacer los derechos a la educación, a la vivienda. Por el otro lado, en términos culturales también se da. Y eso sí lo podemos ver en casi todos los países de América Latina, y que tiene que ver, o del Cono Sur por lo menos, y que tiene que ver principalmente con esta idea de la individualidad. Ya no hay sujetos sociales, no hay sujetos colectivos, los problemas son individuales, los problemas los soluciono yo, eso es porque es mi problema. No veo de que otras personas tengan los mismos problemas que yo tengo. El problema es de que los problemas colectivos, valga la redundancia, los problemas colectivos se resuelven colectivamente. Y la única forma de poder solucionar esos problemas que son colectivos es con la construcción de organización de distinto tipo. Ahí hay que ver qué tipo de organizaciones son las más adecuadas. Bueno, ante este reinado de la individualidad, lo que te plantea en cierta forma Proyecto Tuning tiene que ver ideológicamente precisamente con eso. O sea, en América Latina y en Europa, lo que yo hago cuando yo estudio es una inversión personal, por lo cual yo me tengo que hacer cargo de esa inversión, por lo cual tengo que pagar esa inversión. El día de mañana, cuando yo salga de la universidad, voy a ganar mucha plata al ser profesional y obviamente voy a satisfacer mis necesidades ganando plata, siendo, no sé, sociólogo, arquitecto, ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace de cierta forma el Proyecto Tuning es tratar de coronar esta idea de la individualidad, de que nosotros somos personas, valga la redundancia, individuales, que los problemas que tenemos son solamente nuestros, no de los demás. Por lo cual no es necesario organizarse, no es necesario tampoco pensar en la construcción de una sociedad distinta, de una vida distinta y mejor. Bueno, lo que la sociedad del conocimiento, que justamente lo que plantea tanto el Proyecto Tuning, es bastante individualizadora en cuanto a sujetos no sociales, sino que sujetos atomizados que están de alguna manera anulados en su colectivo. No sé si se me entiende. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te plantea el Proyecto Tuning en este caso? Lo que te dice esto es reinado de la individualidad, pero también, obviamente, para poder instalarse este proyecto, se tienen que generar ciertas cosas, ciertas modificaciones en el sentido común, pero también en los aparatos, en lo legal, en lo social, en lo cultural. Esto de la individualidad va más de la mano de lo cultural, pero en términos más formal, en términos más de lo judicial, por ejemplo, en la generación de leyes de educación superior en casi todos los países de América Latina. Ahora, estos procesos son desiguales y combinados. Son combinados en el sentido de que existe un consenso de las clases dominantes a nivel continental, por llamarlo así, hacia dónde tiene que ir la cosa. Ahora, son desiguales porque responden a las particularidades de cada uno de los países. O sea, acá en Argentina se da un proceso neoliberal muy agresivo, muy similar al de Chile, pero eso lo para la rebelión popular del año 2001. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿a qué viene esto? Es que lo que podemos ver es que una fase para poder instalar el Proyecto Tuning en América Latina es la instalación de leyes de educación superior. En el caso de Colombia, Ley 30.
En el caso de acá de la Argentina, LES, y en el caso de Chile, la Ley de Modernización de la Educación Superior, más conocida como Ley Marco. ¿Qué es lo que se generan esto? A estas leyes, lo que se genera en los distintos países es la resistencia estudiantil referente a esto. En algunos países se logra detener, en otros no, en otros se aplica más a cuentagota, a otros más aceleradamente. Eso también lo tenemos que ver. Ahora, referente al proyecto Tuning, también lo que tenemos que ver es que la ideología, la base ideológica que plantea el proyecto, que más allá de la individualidad, esto que conversamos antes, tiene que ver también con qué tipo de conocimiento uno necesita. Y ese tipo de conocimiento es un conocimiento desechable y adaptable. En varios lugares del proyecto Tuning se plantea esta idea de que nosotros hoy día vivimos en una sociedad donde reina la incertidumbre. Ya no es la sociedad como cuando estaban nuestros viejos, más allá de qué países hayamos vivido, de que, no sé, de que nuestros viejos trabajaban, tenían 3 o 4 trabajos durante toda su vida y hacían una carrera y no. Ahora nosotros, bueno, yo soy un poco más grande que usted, pero ponele uno a los 20, 25 años, uno trabaja, ha trabajado en 20, 40, 50 lugares de hacer el aseo, hasta dando clase, o qué sé yo, o sea, uno ya, no sé, a los 60 años ya no ha trabajado en 3 o 4 lugares como pueden haber trabajado nuestros viejos. Me parece que el proyecto Tuning en ese sentido no va tanto, o sea, va dirigido sí a individualizar a cada persona, pero también es un proyecto de educación que va dirigido mucho hacia la tecnicidad y hacia una mano de obra productiva y de calidad. ¿En qué sentido el proyecto Tuning incentiva esta tecnicidad de educación? Por ejemplo, en el proyecto Tuning una de las cosas que es muy importante tiene que ver esto con lo que se planteaba esta profesora, esta académica en el video. Tiene que ver con los créditos y tiene que ver con en realidad con la acreditación de las distintas carreras y facultades en los distintos países de América Latina. Es generar una homogenización de entrega de ciertos conocimientos técnicos. Lo que plantea el proyecto Tuning es acortar las carreras a 4 años. ¿Por qué? Porque en países, digamos, donde la educación es pública y gratuita, más allá de las críticas que podamos hacer hacia dónde va el servicio, o sea, responde a los intereses de quién, más allá de eso, en estos países donde se produce esto, en las carreras generalmente los estudiantes se demoran 8, 9, 7 años en salir, no porque sean vagos, ¿ya? Sino porque realmente son carreras que son complicadas, hay una serie de cosas que te alarga tu recorrido en términos académicos, etcétera, etcétera. Pero lo que hace Tuning es tratar de acortar lo más posible a 4 años, con 1 año de planes comunes. Ahora, ¿por qué planes comunes? Porque cada una de estas materias aprobadas te asigna crédito. Y estos créditos tú los puedes ir cobrar, por llamarlo de alguna forma. Como un cupo. Claro, en otros países, entonces es re interesante, o sea, yo puedo recorrer Latinoamérica a partir de los créditos, dependiendo de cuántas cosas he aprobado y todo el asunto, pero necesariamente en algún momento, en el caso de la Argentina, se va a tener que cambiar los planes, por ejemplo, de enseñanza y promoción, en algún momento. Claro. Sí. O sea, vemos cómo esta generalidad también afecta a las particularidades y plantea la transformación en el fondo de la estructura. Y referente a esto de la técnica es, como dice Heidegger, es lo que está a la mano, en cierta forma, es un instrumento. El problema es que ese instrumento no necesariamente, uno tiene que generar a ese instrumento para que lo utilice. El problema es de que cuando a ti se te parcela el conocimiento, no tiene una visión general, no tienes la capacidad de ver cómo utilizar ese instrumento. Claro. Sí. Martín, te teníamos un poco aislado. Yo te quería preguntar un poco también de este panorama general, que Pato igual lo explica bastante bien, pero ¿qué le agregaría a ese panorama general y las particularidades, quizá empezar a meternos ahora? Claro, sí, más particularmente acá en el caso de Argentina, como decía Pato, lo que se introduce es la Ley de Educación Superior, que se aprueba en el año 95, durante el menemismo, y justamente lo que es la Ley de Educación Superior en concreto es una bajada de línea de toda esta lógica neoliberal, tecnificadora, individualizadora, para el caso de la Argentina. Y en el caso de la Ley de Educación Superior, nosotros lo que venimos investigando, digamos, desde la comisión, es que tiene básicamente son dos efectos particulares. Por un lado, la cuestión de la acreditación, que decía Pato bien,
que lo que hace es estandarizar el conocimiento y homogeneizarlo en ese sentido. O sea, por ejemplo acá la acreditación está a cargo de la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, en donde participan tanto digamos, académicos, decanos, rectores de la universidad pública, pero también tiene participación el sector privado, digamos. En ese sentido se busca homogeneizar la educación pública con la educación privada, generando una cuestión que es estandarizada, homogeneizada y por supuesto con una orientación particular. Esta orientación particular, que es mercantilizadora, por eso nuestra comisión lleva el nombre de Comisión de Lucha contra la Mercantilización del Conocimiento, porque vemos que los cambios introducidos por el proyecto Tuning en general, y en el caso de Argentina por la Ley de Educación Superior en particular, apuntan a profundizar la concepción del conocimiento como una mercancía, o sea, como algo que yo puedo comprar o vender, que puedo transar, etc. Entonces, por un lado está esta estandarización de las carreras que apunta, por supuesto, a vaciar las carreras, o sea, sacar los contenidos de grado, que es la parte que se cursa gratuitamente, y mandar gran parte de esos contenidos a posgrados pagos, de forma tal de que se elitiza incluso mucho más el conocimiento, en el sentido de que los que acceden, digamos, al conocimiento completo de una disciplina van a ser aquellas personas que pueden pagarlo solamente, que pueden pagar esos posgrados pagos. Y por otro lado, hay una segunda cuestión que es la política de recursos propios. La Ley de Educación Superior introduce también reglamenta, digamos, lo que es la generación de recursos propios por parte de las universidades, que básicamente es la venta de servicios y de bienes de las universidades a ciertas empresas privadas. Obviamente que esta política no es solamente plata que va y viene, sino que también tiene que ver con una orientación general del conocimiento. Y eso se ve en casos súper particulares, pero que al mismo tiempo son súper paradigmáticos de lo que significa la mercantilización del conocimiento. Y hay un caso particular, por ejemplo, que en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, los laboratorios privados compran las patentes de las investigaciones para ser ellos, digamos, los dueños de los productos que se pueden producir a partir de eso o de los resultados mismos de las investigaciones. Y esta cuestión de los resultados mismos también se ve, por ejemplo, con el caso de la megaminería. La UBA y muchas otras universidades de la Argentina reciben plata de la megaminería contaminante, por ejemplo, de la alumbrera en el caso de la UBA. Y eso hace también, por supuesto, que haya una cierta orientación de las investigaciones que apunte a justificar esta megaminería y a encubrir los efectos reales que tiene y que se vienen poniendo sobre la mesa desde el verano, por ejemplo. Y después hay otro caso particular que es el de la UTN y Volkswagen, que hay un convenio que crea dos carreras, o sea, Volkswagen invierte plata en la UTN crea dos carreras que están específicamente dedicadas a Volkswagen. Entonces los estudiantes de esas carreras, que son Tecnicatura e Ingeniería en Industria Automotriz, tienen que después ir y hacer pasantías gratuitas en Volkswagen. Le dan trabajo gratuito a Volkswagen. Entonces, acá en el caso particular de Argentina, nosotros vemos que justamente viendo las particularidades, viendo lo concreto, se ve este marco general, o sea, se refleja este marco general que decía Pato sobre la mercantilización, la estandarización, la homogeneización y la individualización. Entonces, las carreras ahora son una competencia, por ejemplo, hay una lógica competitiva detrás de las investigaciones para obtener las becas, y que obviamente eso también está orientado hacia cierto lugar. Las investigaciones no se hacen sobre cualquier cosa, sino que se hacen sobre las cosas que se pagan, que son las rentables, las que son útiles para la reproducción del sistema capitalista. Claro, el proyecto Tuning, entonces, en este sentido, reforma el contenido de las carreras y las orienta hacia el mercado. ¿Esto sucede en todas las carreras o priorizan algunas carreras principalmente? En un principio, lo que fue en los 90 y ahora a principios de los 2000, se tendía a acreditar y a reformar los planes de estudio de las carreras más relacionadas a la reproducción, digamos, en términos de la reproducción del capital, o sea, carreras más asociadas a la ciencia, a la tecnología, carreras como ingeniería, ciencias exactas, todo eso. Ahora último, y por eso nosotros desde la comisión que es de filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras empezamos a trabajarlo, hay una búsqueda de avanzar por sobre las carreras de profesorado universitario. Entonces, el 2010, por ejemplo, hubo una lucha gigantesca en la Facultad de Ciencias Exactas en contra de la acreditación de los profesorados, y hoy Filosofía y Letras también estamos en alerta porque desde el 2010 el Ministerio de Educación determinó que todos los profesorados universitarios a nivel nacional tienen que acreditar. Y esto genera una homogeneización de los profesorados a través de lineamientos generales que se están elaborando, obviamente a espaldas de la comunidad educativa, en instancias particulares a las que asisten decanos solamente de ciertas facultades. Claro, yo lo que te iba a consultar es que igual hay una suerte de escepticismo sobre que se está aplicando este proyecto en Latinoamérica.
profesores, también en estudiantes. O sea, nosotros lo vemos por un interés del programa también, que surge la necesidad de investigar sobre el proyecto Tuning. ¿Qué te parece ese escepticismo? Y que obviamente, bueno, la preocupación porque carreras de interés público, que así lo establece, por ejemplo, la CONEU, y las manda a acreditar. Por ejemplo, yo estudio periodismo y también la declaró de interés público, probablemente también la van a acreditar. ¿Y qué significa eso? O sea, desde la comisión, si lo han tratado. Claro, justamente lo que es esta cuestión del interés público tiene que ver con establecer, digamos, un concepto para ligar las carreras al mercado, justamente. Entonces, se define de interés público una carrera, según la ley, por ejemplo, que pueda comprometer el desarrollo del país. Y en este sentido es que las primeras carreras que caen adentro de este concepto, digamos, son las carreras más asociadas al desarrollo de la industria, medicina, por ejemplo, en el sentido de interés público, arquitecturas, etcétera. Pero ahora en este momento nosotros vimos que a partir de 2010 y desde antes también hay un giro, obviamente, hacia qué es lo que se entiende por interés público, y en ese sentido entran los profesorados. Y esto nos lleva también, obviamente, desde la comisión a preguntarnos qué sentido tiene este interés público de los profesorados, y en ese sentido, cuál es la importancia de la educación dentro de lo que es la reproducción del sistema, ¿no? Entonces, es necesario, digamos, toda esta discusión sobre las acreditaciones y sobre la mercantilización, si bien tienen una arista que es un poco más explícita, un poco más obvia, tienen también, que se expresa por ejemplo a través de la educación superior, tiene una parte también que es más subterránea, por decirlo así, una mercantilización que no se da explícitamente, sino que se da al margen de las leyes, pero que igual avanza. Y en ese sentido hay que entender la educación también, la educación y la formación de los docentes destinada a la reproducción del sistema en el sentido de legitimarlo, por ejemplo. Lo que tienen que ver, sobre todo las carreras más humanísticas, como son las de la Facultad de Filosofía y Letras, el interés, digamos, de estos organismos tiene que ver con eso, con regular eso y con producir, digamos, según su lógica, producir docentes que sean capaces no de generar un conocimiento crítico, no de generar un pensamiento crítico, sino de reproducir un conocimiento que se produce en la academia, en esas altas esferas a las que solo acceden las personas que pueden pagar los posgrados pagos, para hacer una bajada de línea literalmente hacia la educación primaria, hacia la educación secundaria. O sea, en el fondo es un profesional funcional a un modelo económico que es sustentado por, bueno, grandes empresas. Lo vemos en el caso de la lumbrera, Volkswagen, lo planteaba bien en el tema de la UTN. ¿Les parece si vamos a ir a ver un material audiovisual y seguimos tratando un poco esta temática, profundizarla un poco más? Ahí está, por ejemplo, el caso de la Universidad de Chile, que es pionera en Latinoamérica en lo que es el proyecto Tuning. Así que vamos a ver el material audiovisual y volvemos más sobre esta temática. Se acabó el amor como un jueguito, como un jueguito en los de nunca más veré arder sus ojos. Sucede que en esa ley, en vez de reivindicar a los estudiantes, reivindican al magisterio. ¿No? ¿Qué te dicen? Dicen, ¿no? Los únicos que podrán enseñar son los profesores normalistas. Cuando en realidad ahí debiera decir, los estudiantes requieren a los mejores profesionales que puedan darles los mejores elementos para su profesionalización y para su bachillerato, ¿no es cierto? Pero aquí te reivindican más al magisterio como un problema de empleo y no como un problema de educación. Y como mira, yo te digo, el problema está en que se tiene un programa homogéneo, pero un programa homogéneo en un país con una variedad tan diferente, con una heterogeneidad en composición social, una heterogeneidad en composición geográfica, una heterogeneidad en diferentes tipos de riqueza, fauna, flora, minera, etc. Entonces obviamente no condice la formación. No condice. Por el otro lado tienes una formación con una metodología conservadora, sumamente obsoleta en el país. Se sigue metiendo el problema repetitivo, el problema de, tienes los docentes, los tipos ahí reflejo, ¿no? Que son los que hablan, y el estudiante es el ser pasivo, que está acostumbrado a escuchar y tiene que aprender y repetir de memoria. El método es mnemotécnico. Pero
ay del amor que me ha robado tanto sueño, que me ha gustado, que me iba a pensar que acabaría. ¿Qué sucede en el colegio? La educación todavía es repetitiva. Con decirte que todavía aquí se sigue hablando de Jean Piaget, ¿cierto? Que tú sabes que en Europa Piaget ya lo han... La psicología de Piaget ya está obsoleta. El 75 ya lo han abandonado, ¿no? Te habla de Vygotsky, etcétera, etcétera. Cuando en la mayoría de los países latinoamericanos, no estamos hablando con otros países, digamos, los contenidos, los programas ya son por metas, es decir, en un grado, como es tan heterogéneo, tú no puedes dar, se lleva hasta tal lugar ya, ¿no es cierto? Tus metas son distintas. Puedes con ciertas personas llegar a la suma, con otra la multiplicación, con otra la división. ¿No? Normalmente, lo que se está haciendo se ha avanzado, pero en el área rural de Bolivia es mucho peor, pues, ¿no? Es más, el magisterio boliviano se opone a que los profesores egresen de las universidades, y lo que están haciendo las normales le están dando licenciatura. Entonces hay algunas cosas que habría que cambiar y en realidad reivindicar al estudiante como estudiante, ¿no? Y bueno, con esto no quiero decir ir contra los maestros, pero es otra cosa la lucha del magisterio. En ese sentido veniría que tuviera una educación quizás más horizontal. O sea, exacto. Mira, es decir, la ley, en otras palabras, tiene, digamos, una perfección en el aparato administrativo y no en la esencia misma de lo que significa la educación, una verdadera transformación de la educación. Tú sabes que la educación es ideológica, profundamente ideológica, porque no solamente es de formación, sino tiene hitos de liberación, hitos de hacer ciencia, hitos de construir y descubrir la verdad, ¿sí? Eso, por ejemplo, en el país no hay. Hay una desvinculación entre ciencia y educación increíble, que no debería ser. Y tú sabes que la formación tiene que estar ligada a la investigación científica. Lo que no ha habido en este país ha sido la cultura de la investigación. Bueno, regresamos acá a la discusión y no, Martín, te quería hacer una pregunta. Entendemos ya que el proyecto Tuning dirige a la tecnicidad y esto, pero también absorbe las carreras vinculadas con la cultura, con el arte, con el pensamiento crítico en sí, pasa en filosofía, pero también en las artes está sucediendo una absorción por parte del proyecto Tuning. Claro, sí, justamente lo que hay últimamente, esta avanzada que yo señalaba adelante, tiene que ver con avanzar sobre las disciplinas, si se quiere, que tienen que ver más con la generación de un pensamiento crítico que la generación de una comunicación crítica, por ejemplo. Y en ese sentido es que está la acreditación tanto de las carreras humanísticas como de las carreras artísticas. En el IUNA, por ejemplo, hay reformas de planes de estudios que apuntan, como decía adelante, a lo mismo, o sea, al vaciamiento, a la estandarización, etcétera. Entonces, esta tecnificación, por ejemplo, se ve mucho en los profesorados, en los lineamientos que están elaborando para reformar los profesorados universitarios, que apuntan a sacar el contenido disciplinar específico para mandarlo a posgrados pagos y agregar a los profesorados muchísimo más conocimiento pedagógico, pero esta pedagogía obviamente entendía en términos técnicos, no entendía en términos de práctica humana, de generación colectiva de conocimiento, sino entendía como una serie de herramientas abstractas que toma el profesor para reproducir un cierto conocimiento y para contener a una serie de pibes que tienen, o sea, considerados como un número solamente, no considerados en su particularidad de su condición social, un montón de problemas con que vienen muchos niños a la escuela, que están fuera del marco mismo de la escuela, fuera del aula, que tienen que ver con la realidad social que viven esas personas. Entonces, hay una tecnificación en ese sentido, como que el ejercicio de la docencia fuera una cuestión técnica, como si fuera una cuestión como manejar una máquina, en lugar de entenderlo como una práctica social, digamos. Espera un poco, que se sumó Omar. Entonces, para hacer la presentación del compañero que es de Venezuela, que bueno, un poco también nos viene a ayudar a replantearnos lo que es la temática de la educación, cómo generamos alternativas, y le quería dar primero la palabra a él, de ahí volvemos contigo y tratamos profundizando un poco lo que es el proyecto Tuning. Si nos puedes plantear un poco cómo está la situación allá en Venezuela, a propósito de, bueno, también la coyuntura, Chávez de alguna manera también ha generado
reformas generalmente al Estado que profundizan todo un proyecto que va relacionado con el socialismo del siglo XXI. Yo lo llevaría más a una socialdemocracia, más a un socialismo. Pero si nos puedes contar cómo va eso, desde, bueno, también participa el colectivo América Mestiza y también hay una posición política respecto a eso. Si nos puedes contar un poco qué pasa allá. Buenas noches. Primero agradecer a los compañeros de Moitín y la Ola por habernos invitado. En Venezuela la coyuntura es distinta, ¿no? Más allá de caracterizar por eso bolivariano, el presidente Chávez si es socialdemócrata o es socialista, no viene al caso. Lo que sí es que en Venezuela se aplica un conjunto de políticas antineoliberales. En este sentido, el proyecto Tuni no es un proyecto oficial, no es un proyecto que se baja del gobierno, sino es un proyecto que se aplica en algunas universidades en las cuales no tiene el control político los sectores bolivarianos. Universidades privadas y universidades del Estado, las cuales están tomadas por sectores, podríamos denominarlos reaccionarios, neoliberales. La Universidad Católica Andrés Bello, que es una universidad vinculada a la Iglesia Católica, privada, la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad estatal pública, pagada por todos, pero que está controlada por un sector de la oligarquía profesoral, la Universidad Experimental del Táchira, que pasa lo mismo que en la Central, que es privada, pero está controlada por sectores conservadores, y universidades sobre todo católicas y privadas, es decir, muy pocas públicas. ¿Por qué? Porque la línea política del proceso no está vinculada con este tema de mercantilizar la educación. ¿Qué ocurre? Que nosotros en esas universidades, en el marco de la coyuntura venezolana, hemos venido dando la disputa ante la avanzada de la mercantilización de la educación que implica el proyecto TUNIC. Y nos encontramos que el proyecto TUNIC se apropia de dos conceptos, que es importante que analicemos nosotros críticamente para poder dar a la discusión, el debate y acumular fuerza y construir alternativas al proyecto TUNIC. Primero, el tema de la articulación y la integración. Es decir, ellos en un mundo globalizado están generando las condiciones para que todos estemos articulados, integrados. Entonces un compañero chileno puede estudiar en Argentina y después puede ser acreditado. Ellos están logrando eso, supuestamente. Y además ellos están logrando que la gente cuando estudie pueda tener la posibilidad después de conseguir trabajo. Es decir, esto que ellos llaman tecnificación. Y nosotros planteamos dos cosas. Primero, que la integración o la articulación no es exclusiva de los neoliberales. Y el conocimiento para el trabajo, el conocimiento para la vida, el conocimiento técnico, no es exclusivo de los neoliberales. Y ahí debemos nosotros plantear que una cosa es homogenizar, estandarizar, invisibilizando la lucha de los pueblos, y otra cosa es articular la educación de nuestros pueblos con una visión alternativa, popular y socialista y emancipatoria. Es decir, nosotros en Venezuela no tenemos ningún problema, y lo venimos haciendo desde el ALBA, en articular los programas de estudio, el conocimiento, las carreras, los pensus, con Cuba, con Ecuador, con Bolivia, siempre y cuando el contenido, las prácticas educativas, las prácticas de aprendizaje, siempre y cuando el conocimiento y la formación esté dada para la emancipación, para la transformación de las condiciones materiales de nuestros pueblos. Es decir, articular a las distintas universidades no es exclusivo de los neoliberales. Lo que ocurre es que el proyecto TUNIC las articula, los homogeneiza para servir a la mercantilización, para servir a la privatización. Lo otro, el tema del conocimiento técnico. Ellos dicen, es que ustedes quieren que la universidad se constituya simplemente un espacio de reflexión, de filosofar. Y no es así. Es que estos compañeros, cuando hablan de tecnificación, hablan es de convertir al estudiante, a exacerbar la lógica de capital y convertir al estudiante en una persona que va a la universidad a prepararse, a estudiar, solo para vender su fuerza de trabajo. Es decir, mano de obra, simplemente eso. Y cuando se habla de técnica, se habla de técnica al servicio del ciclo de acumulación de capital. Y nosotros en Venezuela y en los países que tenemos procesos de cambio contradictorios, complicados, que no en todos son socialistas, que avanzamos y retrocedemos, que algunos caracterizan como socialdemócratas, otros como socialistas, avanzamos, retrocedemos, que son muy complejos, pero en los cuales necesitamos
avanzar el proceso de autodeterminación económica, culturales y políticas, nosotros necesitamos realmente también que el pueblo, las clases subalternas, se formen, se capaciten, se instruyan con métodos educativos alternativos para lograr la transformación de la realidad. Nosotros necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos, necesitamos politólogos que no estén al servicio del capital, pero necesitamos arquitectos que piensen la construcción de viviendas de una perspectiva ecológica, de una perspectiva alternativa. Necesitamos técnicos, pero técnicos distintos. Necesitamos educación científica, pero que esté en una base política, una base de clase alternativa. Entonces, yo creo que nosotros no debemos dejar que el neoliberalismo, la derecha, se apropie de algunos conceptos. Y debemos entender que esos conceptos están en disputa. No son dicotómicos. Es decir, integrar, articular, no es exclusivo de los neoliberales. Y el conocimiento técnico no es exclusivo tampoco de los neoliberales. Lo que ocurre es que cuando ellos plantean el conocimiento técnico, ellos eliminan la reflexión teórica. Y nosotros no, nosotros planteamos la reflexión teórica, pero por una práctica, para una educación alternativa. Un caso específico que ocurre en Venezuela. Nosotros estamos, particular porque donde yo estudié, hay que tecnificar las ciencias políticas. Nosotros decimos, sí, hay que tecnificar las ciencias políticas, pero tecnificar las ciencias políticas no implica simplemente convertirnos en encuestólogos o convertirnos en solamente analistas de mercado. Tecnificar la ciencia política implica también que el politólogo alternativo pueda también planificar, que el politólogo alternativo pueda participar de la construcción comunal, de las comunidades, de los trabajadores, sin discriminar, sino en igualdad de condiciones. Es decir, tecnificar no es exclusivo de ellos. Y eso es lo que yo quisiera aportar a este rico debate con buenos compañeros. Interesante lo que plantea. O sea, vemos también el tema de las particularidades, cómo cada proceso en el fondo va generando sus propios modelos educativos. Yo de Venezuela salto a Chile en función de, no sé si eso pasará en Venezuela, pero el mercado educativo genera mucha mano de obra calificada, muchos profesionales que hoy día no son capaces de terminar sus carreras, y eso también obviamente le beneficia al sistema capitalista, en función de lo que decía Ruth en un principio. Esto es un modelo educativo como una manzana, donde esa manzana, o sea, todo esto mano de obra calificada, está sustentando esa manzana, y hay élites que obviamente manejan y dominan lo que es todo el sistema educativo y el sistema social. No sé cómo pasa eso en Chile. Sí, yo antes de eso quería plantear una cosa. O sea, la universidad en el capitalismo, y muy de acuerdo con el compañero, tiene dos funciones, ¿ya? Una primera función tiene que ver con esto de cualificar la fuerza de trabajo. O sea, cómo nosotros vendemos mejor y a mejor precio nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Pero por el otro lado, tiene la idea también de crear ciencia, de crear ideología, de crear conocimiento científico para la reproducción principalmente del capital, ¿ya? Pero no solamente del capital. O sea, está la idea de la conformación, como plantearía Gramsci, por ejemplo, de la conformación de intelectuales orgánicos. Ahora, el problema, esos intelectuales orgánicos, ¿son intelectuales orgánicos de quién? ¿Al servicio de quién? De los dueños del poder y la riqueza, los burgueses, no sé, o del capitalismo, o al servicio de las necesidades del pueblo y de los trabajadores. Entonces, ahí sí existe una disputa, y eso es una disputa que es re interesante y que quizás, por ejemplo, con lo que plantea el compañero, en Venezuela sí se esté dando, ¿ya? Pero esa disputa es una tensión permanente. Lo que pasa es que tenemos visiones también un poco maximalistas de parte de la izquierda o de parte incluso también de la derecha, de que vemos de que no existe esta tensión. Que no existe esta tensión en que la universidad es un espacio de conformación posible de intelectuales orgánicos, pero la disputa está intelectuales orgánicos ¿para qué? ¿Para qué interés? ¿Para qué fines? Y eso es importante pensar qué tipo de conocimiento y qué tipo de pensamiento se genera dentro de las universidades o por fuera de las universidades. O sea, si dentro de las universidades, dentro de lo formal, por decirlo así, somos capaces de ir construyendo pensamiento crítico que vaya de la mano con la conformación de pensamiento, digamos, más popular,
desde afuera, a partir de la educación popular, de otras herramientas o de otras metodologías que nos estamos dando, bien, porque eso va de la mano a la construcción de un proyecto político y que, por lo menos para mí, ese proyecto político va hacia la transformación radical de esta sociedad, hacia la construcción de poder popular y hacia la construcción de socialismo. Bueno, que necesitaba plantear eso, ¿ya? Porque si no, si uno ve el tema de educación tanto del proyecto Tuning o de cómo se plantea en Venezuela o en cualquier otro país, o incluso acá en la Argentina, detrás de todo esto hay política. O sea, igual quizás aquí me voy a poner re leninista, o sea, salvo el poder toda ilusión, y en esta consigna tiene que ver este poder entendido como política. ¿Ya? Si no, no son cosas aisladas, obviamente no son cosas aisladas. Y yo lo que siento que muchas veces cuando se da esta discusión se obvia el tema de lo político y de la construcción de proyectos políticos y la necesidad de que los estudiantes, de los que participan en las universidades, se vayan politizando, que es distinto a irse partidizando, por llamarlo de alguna forma. O sea, partidizar es cuando yo milito o cuando la gente te dice, no, métete a tal partido porque no sé, el día de mañana vas a tener un buen trabajo, claro. Si no, como por ahí me hacían una seña, tiene que ver, esto de politizar tiene que ver con una vieja concepción de Lenin que te dice que no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa. Bueno, producto a lo que como me fui por la rama, ¿ya? Esto de que plantea Nico referente a que muchas veces lo que hace el proyecto Tuning es generar mano de obra o compas que no son capaces de terminar su carrera por una serie de cosas y que no necesariamente son por capacidades intelectuales, sino básicamente por problemas o políticos, en caso de represión, en el caso de algunos países como Chile, como Colombia, donde sí existe una represión dentro a los estudiantes organizados, los que generan resistencia estudiantil. O, por el otro lado, también por condiciones económicas, por no tener los recursos para poder mantenerse dentro de las universidades. ¿Qué es lo que se genera acá? Es una gran cantidad de mano de obra calificada, no es calificada desde el punto de vista de la educación formal, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de proyecto Tuning, pero sí son locos o son personas que tienen una serie de capacidades para poder vender su fuerza de trabajo, pero no la venden al precio adecuado del mercado porque no tienen un título. Y eso es un fenómeno que se da muy fuerte en Chile, por ejemplo, donde los procesos son mucho más adelantados en cuanto a la mercantilización, pero acá en la Argentina también se da. Y se da por esta extensión también de muchos compañeros que están en la universidad 10, 8 años, ponele, pero ¿qué hacen esos 10, 8 años? No los mantiene su papá o su mamá. Tienen que salir a trabajar. Y a medida que van trabajando, también más largo se va haciendo la extensión de lo que dura, o sea, de lo que termina su carrera. Se demoran más en terminar su carrera. Entonces, otra de las cosas que genera esto, sigue produciendo mano de obra calificada, pero barata, al no tener título. Yo quería aportar una cosa en base a lo que decía Pato recién sobre cómo hay una visión política, digamos, detrás de todas estas reformas, cuestiones así, y es que me llamó la atención porque tú dijiste algo así como el pensar la educación en conjunto, digamos, con un proceso social, con al servicio de quién, el conocimiento al servicio de quién. Hay una cuestión muy curiosa, por decirlo así, que pasa, que es cómo conciben, por ejemplo, estos proyectos, en el caso particular la ley de educación superior y todas las reformas que están asociadas a este modelo, cómo perciben la relación con la sociedad. Porque una cuestión es educación al servicio de quién, conocimiento al servicio de quién, cómo se produce ese conocimiento en conjunto con los sectores, por ejemplo, de la clase trabajadora, etcétera, y distintos movimientos sociales en lucha. Esto, hay una cuestión muy curiosa que es la concepción de la educación como una deuda para el estudiante, para el profesional, para el graduado. Y en ese sentido hay una cuestión que es particular, que tiene que ver con la extensión universitaria por un lado, y por otro lado con una cuestión que se va a empezar a aplicar a partir de 2013 en la UBA, que son, aunque suene contradictorio, los voluntariados obligatorios
como condición para titularse. Entonces, hay una cuestión ahí y creo que ayuda mucho a ilustrar a qué nos referimos nosotros con mercantilización del conocimiento, percibir el conocimiento como una mercancía, entender que yo por estudiar tengo una deuda, entenderlo, o sea, detengámonos a pensar qué tan monetario es pensar en una deuda, digamos. Y en ese sentido, el trabajo, la forma de resolver esta deuda es dando trabajo gratuito a través de ciertas instituciones para ayudar a ciertas problemáticas detectadas no desde las organizaciones sociales, sino desde los círculos de poder mismos. Entonces, digamos, así de explícita es esta visión política que hay detrás de todos estos procesos, a tal nivel que la relación con la sociedad no está pensada como un profesional que está al servicio o un intelectual, si se quiere, orgánico a ciertos sectores de sociedad, por ejemplo la clase trabajadora. La forma en la que esa articulación se da revela también esta visión política, que en el caso de la Ley de Educación Superior y en el caso de los procesos que se están dando, las reformas que se están dando a nivel educacional acá en Argentina, tienen que ver con una visión mercantilizadora y por lo tanto funcional al desarrollo y a la acumulación capitalista. Simplemente quería aportar. No, igual es interesante, obviamente, cualquier mirada que profundice sobre la temática. Igual, Daniel, tú no habías hablado de Ecuador. Sí. Yo primero quería rescatar un poco lo que decía Omar al respecto de esta apropiación de tecnicidad y de integración latinoamericana que se lo lleva a la derecha. Pero yo creo que ahora podríamos vincular un poco el debate hacia cómo con esas mismas herramientas podríamos construir una forma de educación alternativa. O sea, cómo esto de integrar, de crear focos de educación a lo largo de los distintos países de América Latina, cómo hacer esto para que no respondan a la lógica del mercado, sino para que respondan a programas sociales y a pensamiento crítico. O sea, agarrar el esqueleto que formó el tuning y aplicar eso a una alternativa educacional, ¿no? Y porque en el caso ecuatoriano pasa lo mismo que pasa en Venezuela, el proceso es parecido. Y el proyecto Tuning se aplica igualmente solo en universidades privadas, porque el gobierno de Rafael Correa no va a bajar esa línea neoliberal de mercado, sino que tiene un proyecto mucho más bolivariano, digamos. Pero el Ecuador viene con una bajada de línea, especialmente del Banco Mundial, desde mucho antes, desde 1985, la educación hasta el 2006, la educación era financiada el 90% por el Banco Mundial. O sea, la educación en el Ecuador hasta el 2006 siempre fue financiada por el Banco Mundial, entonces el proyecto Tuning no es algo nuevo para el Ecuador. Y siempre fue dirigido hacia tecnicidad y hacia una mano de obra calificada, y siempre fue en pos de que lo privado es mejor que lo público. Entonces lo que sucede es que se abrieron miles de universidades privadas y miles de escuelas privadas, dejando lo público de lado. Entonces yo creo que, quisiera preguntarte un poco, Omar, vos, ¿cómo piensas que deberíamos construir esta alternativa educativa para romper con lo que venimos del neoliberalismo? Bueno, tú me estás pidiendo que te dé, no sé, la fórmula de la educación alternativa para América Latina. Es bien complicada, que yo te la dé. Es bastante complicado, ¿verdad? Soy bastante arrogante, pero no me creo con esa respuesta. Pero, sin embargo, yo creo que se puede aportar, primero, de espacios ya como este. Es un aporte pequeño. Y uno pareciera que no es lo suficientemente importante el aporte, pero por lo menos yo no sabía lo de la UBA. Y se puede plantear como se está haciendo en Venezuela. En Venezuela, desde el gobierno, por la construcción de las comunidades y los sujetos políticos populares, se planteó una ley de servicio comunitario obligatorio. Sin embargo, para poder tú sacar esa ley, para poder graduarte necesitas hacer eso. Pero no es que lo vas a hacer desde la universidad, sino que tienes que hacerlo con la comunidad, con los trabajadores, organizados. Es decir, tú tienes que hacerlo con un consejo comunal, con un consejo de trabajadores, con un consejo de campesinos. Y para poder aprobarte, tienen que aprobarte los dos, el profesor y el consejo comunal. Es decir, si la comunidad no te aprueba tu servicio comunitario, como decimos allá, te jodiste, no te vas a graduar. Es decir, es al revés. No es que tú vas a la comunidad, le das lo chamullás, como dicen aquí, lo engañas media hora ahí y después va el profesor te pasa. No, es
que tienes que ir a la comunidad, servirle, y la comunidad te evalúa y te pasa. Entonces, podría que, aquí ayudando a la construcción de lo alternativo, que los compañeros de la UBA lo planteen así, den la disputa y digan, sí, lo vamos a hacer, pero debe ser al revés, no puede ser la universidad la que nos evalúe solamente, sino que nos evalúe los sujetos políticos a los cuales nosotros vamos a articularnos como pueblo. Esa es otra cosa, hay que desmontar el tema de que, lo otro también lo intentamos desmontar en la ley. No es que tú vas a ir, no es que tú vas a ir a arreglarle el problema desde la universidad al pueblo, porque es que nosotros somos pueblo también. Y es que nosotros como pueblo que está en la universidad, se asume esa obligación, ese servicio, y participa en la construcción de soluciones. Entonces, hay varias cosas que se pueden plantear de ahí. Lo primero es entender que la educación alternativa no la van a construir los gobiernos. Hay gobiernos progresistas, populares, algunos más de izquierda, otros menos de izquierda, otros muy de derecha. Lo que sí es que la educación la vamos a construir los pueblos de América Latina. Y eso implica de que no solo la universidad la van a transformar los estudiantes, sino que la van a transformar los pueblos. Y desde los pueblos evidenciar cuáles son las necesidades que tiene nuestra región. Nuestra región necesita la reforma agraria. En unos países la tenemos, en Cuba, en Venezuela, y se está haciendo paulatinamente. Nuestro país necesita el desarrollo de, pudiéramos llamarlo, una industria que sea responsable con la Pachamama. Nuestra región necesita un Estado que permita que los pueblos participen, decidan sobre lo público. Planteando esas necesidades, se puede construir una educación que parte de esas necesidades para toda la región. Pero eso debe partir de los pueblos. Entonces, ahí hay una cosa que nos debe quedar claro a los que estamos aquí y a los compañeros, a los usuarios de este medio de comunicación popular. Es que la transformación de la educación no es exclusiva de los que estudiamos. Y la transformación de la educación solamente es posible transformando radicalmente, como lo dice el compañero, a la sociedad capitalista. Muchas gracias. Claro, justamente respecto a esa alternativa y a la construcción que estamos tratando de generar acá y discutir qué necesitamos para educar a nuestro pueblo, a la población, hay un video material que dice Cristian de Chile, que justamente, por ejemplo, plantea una educación popular, sin evaluaciones, sin esta lógica académica, academicista, y ha dado resultados. Y eso se está haciendo en la población, acá se hace mucho también en Argentina. Ahora, sacándola, no la podemos sacar de esta lógica de oprimidos, o sea, estamos siempre, vivimos una sociedad objetiva donde obviamente generamos sentido, disputamos sentido. En el caso de Antena Negra también está disputando sentido, por tanto nos parece un espacio interesante para discutir estas cosas. Así que vamos a ver ese material y regresamos nuevamente a piso. Escuelitas Libres básicamente pretende ser una experiencia de participación, de integración de los niños, porque ellos están en un proceso recién de formación, ¿cierto? No están absolutamente ganados para el sistema. Entonces es posible con ellos ir generando una lógica de relacionarnos distintos. En ese sentido, por ejemplo, nosotros una de las principales actividades que hacemos es el juego colectivo, el juego, digamos, que provoca la integración, donde la relación es horizontal, donde monitor, educador, ¿cierto? Y niños establecen una relación a ese nivel horizontal. Esto no es una escuela real. Aquí no nos están obligando a venir como en el colegio. Aquí nos están ayudando y es entretenido. Me he dado cuenta de las condiciones que la vida pone a los que menos mi cápsula, afirma mis convicciones. Son misiones aferradas a un ideal, humanizar corazones y sacar el mal del capital. La Escuela Libre es un proyecto que es como a grandes rasgos. Está la Escuela Libre La Cisterna, la de Peñalolén, está la Escuela Libre en Valdivia, hay una en Concepción. Y no me acuerdo si es la otra, pero es una orgánica general que plantean todo el mismo tipo de educación popular. Lo que nosotros buscamos en general es que los niños crezcan con una mente mucho más abierta que al entrar en el mundo, porque ahora ellos viven todavía en una burbuja.
nosotros lo que buscamos es que ellos sepan hasta defender de las garras que existen en este mundo, y que lo único que buscan es como afectarnos a nosotros, que somos la sociedad más baja. A grandes rasgos nosotros buscamos que estos niños lleguen a ser como personas completas cuando sean grandes. A mí, yo tengo algo que puedo ofrecerle a ella, que ya tengo para mis necesidades, e incluso tengo para dar a cambio. Y ella tiene de sobra limones, entonces ¿qué hacemos? Las intercambiamos. Pero esto es para uso individual, en eso se basa el trueque, que esto lo ocupo para mi comunidad. Llovieron destellos en aquellos tiempos donde me llevaba y le gritaba al viento. Hoy tengo un sueño claro, depresiones con resbalos, pues que el optimismo ya no me cueste caro. Tengo un sueño paralelo y sin aquí cuando nosotros decimos que en esta escuelita libre todos aprendemos de todo. Los educadores, que también pueden ser llamados monitores, ¿cierto? También están en un proceso de aprendizaje ellos mismos, de ir recuperando memoria, de ir recuperando identidad, de ir construyendo identidad. La educación popular puede quedar más que la formal, porque acá en esto nosotros damos paso al debate, a que ellos tengan sus ideas, tengan sus ideales bien claros, ¿cachai? Que ellos se desarrollen de una forma distinta a lo que toda la gente está acostumbrada, a lo que mis papás, a lo que todos están acostumbrados, ¿cachai? Con respecto a la problemática educacional que existe, planteamos una posición como escuelas libres, la cual se la planteamos un poquito a los niños y además nosotros como monitores fuimos a pronunciarnos con las marchas, a los cacerolazos, con nuestros pancartas y de propuestas de educación popular. Y los niños también pues, lo hemos intentado involucrar, hemos hecho tipo de motivaciones en las que los niños participan activamente y los involucramos, además que en sus colegios también hay tomas, entonces no sé, es complementario. El problema también tiene que ver con qué lógica se aborda la educación. O sea, la educación tiene que democratizarse también en ese sentido, ¿no? Donde los mismos estudiantes puedan ir aportando al proceso mismo de educación y no se establezca esta relación vertical, ¿cierto? Donde hay un grupo de iluminados, incluso hasta los mismos educadores, los profesores, docentes, ¿cierto? Se colocan en una situación donde ellos son los que saben y los alumnos no saben. Esa relación verticalista lo único que genera, ¿cierto?, es reproducir formas de dominación culturalmente hablando. Lápiz Conciencia, claro, Lápiz Conciencia Organización. Estamos creando la otra educación. Bueno, gracias. Muchas gracias por esos aplausos. Bueno, más que nada el video, interesante el tema que me quedó, una frase que dice, el verticalismo genera dominación. Y un poco esa es la relación que se da en las escuelas, el profesor, el dueño del conocimiento, vaciando, llenando de contenido a esos sujetos que son pasivos. Y un poco la educación popular apunta a eso, a generar contradicciones en la educación que nos normaliza día a día y poder, bueno, generar una crítica al cuestionamiento a la sociedad en la que vivimos, que obviamente, como decíamos anteriormente, es un mundo donde hay dominadores y dominados. Nos quedan unos pocos segundos, un par de minutos, así que ¿les parece si hacemos un cierre con algo cortito que quieran plantear sobre este eje y el tema de la educación? Sí, bueno, nosotros me parece interesante plantearlo desde la Asamblea de Estudiantes Latinoamericanos y de jóvenes. Nosotros somos estudiantes, venimos dando un debate, compañeros chilenos, colombianos, ecuatorianos y venezolanos acerca de la educación. Y ahí planteamos eso, ¿no? Que es necesario destruir, transformar, romper esa relación de poder profesor-estudiante,
universidad, pueblo, que solo refleja o solo expresa la división social del trabajo del capitalismo. Empresarios, trabajadores, sujeto, objeto, objeto, sujeto. En ese sentido nosotros creemos que la construcción de nuevas relaciones sociales es fundamental para transformar la educación. Y eso solo es posible subjetivándonos, construyéndonos como sujetos en la educación. Pero no solo en la educación, sino en la producción, en la casa, en la recreación. Y eso pasa fundamentalmente por la participación y el control popular y social de la sociedad y la vida. Y eso lo venimos planteando. Nosotros queremos plantear eso, seguimos adelante, seguimos en lucha, hasta la victoria siempre. Sí, yo quería rescatar algo, en realidad, respecto de lo de la educación popular y el video en general. Yo creo que es fundamental, digamos, la educación popular como la generación de una alternativa pedagógica, o sea, como metodología pedagógica, y al mismo tiempo es una forma de producción colectiva también. O sea, justamente lo que decían de romper la relación profesor-estudiante, profesor-alumno, esa es una de las grandes riquezas que entrega la educación popular, pero al mismo tiempo es la forma en la que el pueblo mismo, en que los trabajadores mismos van haciendo su experiencia acerca de la educación que se quiere. Sin embargo, yo quería señalar un matiz solamente, que es que la educación popular sola, en sí, aislada, tampoco es suficiente, digamos. Y en ese sentido quería rescatar algo que decía Pato delante, que es de entender la educación como un terreno en disputa también. O sea, así como la sociedad en general está atravesada por las contradicciones de clase, en la universidad, en el secundario, en el primario, y la educación en general está atravesada por esas contradicciones, y en ese sentido hay que entenderla como un lugar en disputa, que tiene sus límites obviamente esta disputa. Como toda institución obviamente tiene sus límites, pero es una disputa que hay que dar en pos de mejorar, digamos, las condiciones objetivas en las que nos desarrollamos, en las que vivimos, al mismo tiempo que vamos a través de esa lucha, a través de esa disputa, prefigurando una educación diferente. Yo creo que entender esa relación entre la educación popular y la educación más institucional, formal, por decirlo así, entender esa relación como cómo se va complementando la lucha en esta disputa con la educación popular como generación de alternativas, es fundamental, digamos, para poder seguir avanzando en una educación que esté al servicio realmente del pueblo trabajador y de los sectores oprimidos de la sociedad. Sí, no, yo quiero solo plantear esto de que no solo se tiene, veníamos diciendo, replantear la relación profesor-alumno, sino me parece muy importante esto de que la universidad no puede ser ajena al pueblo, la universidad no puede ser separada de la realidad, sino la universidad y la creación de estudio y de pensamiento tiene que estar dentro de la universidad, dentro del pueblo, y formar parte del pueblo, para que la universidad y el estudio sea en el pueblo y por el pueblo. Y eso me parece. Sí, yo estando muy de acuerdo con todo lo que han dicho anteriormente, entonces difícil aportar algo, ¿no? Pero yo lo que sí creo de que es importante empezar a darnos cuenta de esto que planteaba también al principio, esta idea de lo general. O sea, nuestro esfuerzo organizativo, nuestro esfuerzo, no sé, como plantea Martín, referente a la educación popular aislada, o a la universidad aislada, o las disputas que podamos generar dentro de distintos espacios educativos o sociales, en forma aislada se pierden. La idea es cómo somos capaces de ir generando una idea o ir coordinando, articulando, e ir pensando desde lo que planteaba al principio, desde lo general a lo particular. En sentido también de que en esta educación popular o en la educación o en estas disputas educativas que nosotros generamos dentro de los distintos espacios, también vamos materializando, vamos haciendo en el aquí y ahora lo que nosotros proyectamos para la construcción de una vida distinta y mejor. Y eso del aquí y ahora, o sea, muchas veces, y quizás que estoy hablando de una cosa media valórica y todo el asunto, pero muchas veces los revolucionarios o los que se organizan para tratar de transformar la sociedad, como personas dicen, ya, bueno, yo voy a cambiar o voy a tratar de hacer algún cambio en mis subjetividades cuando sea la revolución.
Entonces, mientras no sea la revolución, que sea en 20, 30, 40 o 60 años, me voy a seguir siendo, no sé, no una mala persona, pero sí, no somos ni el hombre ni la mujer nueva que plantea el Che, porque estamos en un sistema capitalista. Entonces, ¿cómo vamos haciendo y construyendo en el aquí y ahora, a partir de nuestras prácticas educativas, ese hombre, esa mujer nueva, pero desde ahora, entendiendo todas las limitaciones que tenemos en términos objetivos y en términos subjetivos, pero ir avanzando en eso, en el aquí y ahora? A mí me pareció un programa bastante interesante, se profundizó, que generalmente es complicado profundizar en temáticas como por ejemplo el proyecto Tuning, y bueno, yo creo que se logró ese objetivo. Así que bueno, le damos las gracias por haber participado de este programa. El próximo programa vamos a estar tratando lo que es el tema de los medios de comunicación alternativos o contrahegemónicos. Y bueno, un dato que pasó en Chile, hay un canal comunitario que es el canal barrial 3 de Yungay, eso en el barrio de Brasil, que un medio que es Megavisión hizo todo un montaje a este canal criminalizándolo. O sea, aparte ya por ejemplo lo que quienes hacen en comunicación popular alternativa contrahegemónica es ilegal. O sea, están en la total ilegalidad, por tanto pueden ser acusados o cursarle leyes penales, o sea, y eso conlleva la cárcel. Por tanto es una situación bastante compleja que están viviendo los compañeros, que un medio los criminalizó, planteando toda esta construcción como hoy día hacen los medios, y que bueno, hoy día toda la sociedad lo hace, constantemente estamos generando sentido y disputando también en cierto sentido. Y los medios comunitarios, a pesar de que podemos ser bastante poco, mínimo, o de repente no nos damos cuenta de la fuerza que podemos llegar a tener, sí disputamos sentido. Y le disputamos sentido a los medios hegemónicos que hoy día nos llenan la cabeza de basura. En ese sentido, bueno, nuestra solidaridad a Canal Barrial de Yungay. Y bueno, el próximo programa va a estar tratando la temática de los medios alternativos, y capaz que saquemos un comunicado dándole apoyo a este canal, que obviamente por una cuestión de fraternidad lo vamos a hacer. Así que le damos las gracias. Bueno, en ese canal también transmitieron un par de programas motín en el aula del año pasado. Así que eso también nos hace mucho más hermanos. Así que le damos las gracias. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mismo canal. Así que nos dejamos con el bondi informativo en un rato más. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hola, lindo. Sí. Se te cayó un papel. El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo. Ay, con esa colita te invito a cagar a casa, papito. Te agarraría la p*** y te la hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte, saber que me la pases por la tata que me hice la cosa. Te cogí toda la noche, y a toda tu leche, te bajé con mi toda la noche de la... Es mi amor.